En el contexto regional y nacional, la violencia se ubica como un problema prioritario que exige la generación de políticas públicas eficaces que prevengan su aparición y mantenimiento y atiendan sus consecuencias. En los últimos 15 años, los organismos internacionales y los estados vienen trabajando en la progresiva incorporación de la violencia como tema de salud pública. El Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS del año 2002 define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Los hombres son los actores más frecuentes de la violencia en la calle, sea como agresores o como agredidos. Las mujeres tienen más probabilidad de ser agredidas en su casa por personas allegadas. Según el estudio multipaís de la OMS, entre el 15% y el 71% de las mujeres reportan haber sufrido violencia física o sexual de parte de sus parejas. La violencia doméstica hacia las mujeres es una de las formas más frecuentes de violencia de género. Es un problema social, un problema de los derechos humanos y un problema de salud pública porque genera problemáticas a nivel de la salud de las mujeres, no solo de la salud física, sino también de la mental. Una problemática real, una problemática que existe, una problemática que nadie desconoce, pero que lamentablemente el sector salud hasta ahora no ha afrontado, no lo ha tomado como un tema de salud. Es un problema de salud y es un compromiso de todos, nos involucra a todos y nos tenemos que comprometer todos. Hoy en día sabemos cada vez más el rol que tienen los determinantes sociales en el proceso salud-enfermedad. Es un problema de salud porque afecta a las mujeres en mayor parte, pero también a los niños y a los ancianos y a los discapacitados, y los puede afectar de distintas maneras, en forma directa, por heridas o muertes, pero también en forma psicológica, ¿verdad? Y hace que la calidad de vida de las personas se vea fuertemente restringida. En el adulto mayor se da que el género también abarca el masculino. Es decir, tenemos por ejemplo historias de hombres golpeadores, de hombres abusadores, que cuando la víctima tiene esa capacidad o una capacidad de respuesta, ¿verdad? Sucede que victimiza al que era violento. En otros procesos o en otros momentos, mejor dicho, el tema no era tomado como tema de salud. Entonces, para nosotros es un problema de salud y eso como que es lo primero. Trabajamos desde una perspectiva de la salud, ¿no? De promover la salud en esas mujeres. Lo que se trabaja es para que las mujeres ganen en calidad de vida y en salud. Como cualquier otro problema de salud, tenemos que saber detectarlo, diagnosticarlo, prevenirlo, y también hacer un seguimiento de esa persona con ese problema, saber abordarlo y intervenir. Entonces hay que tener ese abordaje, a uno le permite comprender mejor las cosas, intervenir mejor y para mí también hacer la práctica mucho más disfrutable. A partir del trabajo de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, desde la década de los 80, la violencia doméstica hacia las mujeres pasó de ser un problema oculto a ser un asunto de políticas públicas. En 1995, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, se crea la figura delictiva de violencia doméstica que se incorpora a nuestro Código Penal. En el año 2002 se aprueba la Ley 17.514, o Ley de Violencia Doméstica, que establece un marco jurídico específico en el ámbito del derecho de familia para la prevención e intervención en violencia doméstica.
La ley define violencia doméstica como la que se produce en el contexto de un vínculo afectivo basado en la convivencia, parentesco, matrimonio o por unión de hecho actual o pasada entre el agresor y la persona agredida. Su ubicación como un problema social condujo a la generación de respuestas institucionales. Las mujeres recurren a estos servicios cada vez más. Las denuncias policiales han ido en aumento, llegando a 11.597 denuncias de enero a septiembre de 2011. En 2011 murieron 26 mujeres por este motivo. El 70% de las mujeres asesinadas en Uruguay son víctimas de violencia doméstica. Al principio me daba como un poco de miedo pensar que capaz que no la estaba ayudando lo suficiente a esa mujer. O miedo, por ejemplo, me acuerdo que empezaba a atender mujeres y escuchaba en la televisión que habían habido una muerte por violencia doméstica, que en general hace un tiempo atrás le llamaban crimen pasional, y yo temblaba y decía, ¿no será alguna de las mujeres que yo atendí? Hay patrones que se van repitiendo, por más que todas las mujeres son distintas y todos los agresores son distintos, hay patrones que se repiten, ¿verdad? El tema del aislamiento social al que se somete a la mujer, que empieza con pequeñísimas cosas, ¿verdad? Es como yo siempre digo, es una telita de araña que se va enroscando en torno a ella, ¿no? Primero la va apartando, ¿sí? No trabajes porque con mi sueldo alcanza, ¿no? Esa amiga no te sirve porque habla mal de todos o porque es una loca, tu familia no te quiere, mira lo que te hacen. Entonces vos te empezás a aislar y cuando te das cuenta sos una mujer de 40 y pico, que no tenés familia que te apoye, que no tenés amigas, que no tenés redes sociales y que además no trabajás y no podés ser independiente, no podés tomar una decisión de decir me voy. En el medio rural está el miedo a hablar del tema, está el miedo a decir bueno lo que le está pasando al vecino, que a lo mejor en la ciudad el vecino se puede animar a comentarlo, a denunciarlo o por lo menos a empezar a hablarlo. Y en el medio rural todavía está el temor, bueno, no me meto, quizás tiene que seguir siendo mi vecino. Bueno, y además, como decíamos hoy, conviven en el mismo lugar, en el mismo espacio, en la misma comunidad, la víctima y el victimario, ¿no? Nosotros le brindamos a la mujer en situación de violencia doméstica todas las herramientas o la máxima cantidad de herramientas que podamos, ¿verdad? Después la decisión siempre es de la mujer y de su contexto. No, a veces ve situaciones que producen mucho dolor, enojo también, porque no es solo que uno no solo desde ese lugar, ¿no? Se trabaja de que porque si no estaríamos reproduciendo un modelo, si nos pusiéramos en plan asistencial y decir, ay pobrecitas, vamos a ayudar a todas las víctimas, ellas o varones, quienes sean, porque ahora nosotros los vamos a cuidar, es como que uno reproduce el modelo de decir, bueno, vos no te puedes cuidar solo, ahora soy yo que te voy a decir lo que tenés que hacer. Mejorar su autoestima, que casi siempre está muy deteriorada, hacerle ver que lo que tiene no es normal, porque muchas veces creen como que por frecuente es una cosa que bueno que tienen que tolerar y aceptar. Porque las mujeres, sobre todo las mayores, las de mi edad o más, nos ponían el chip acá que había que aguantarlo porque era tu marido y era lo natural y no había derecho a paternidad. Entonces hoy sabemos que no, que si nos pasa eso tenemos derecho a no vivir una vida violenta. En la medida que estas mujeres víctimas de violencia se dan cuenta que uno está allí para ayudarlos, lo agradecen, lo agradecen mucho, ¿no? Porque ellas se van dando cuenta de que tienen potencialidades para cambiar la situación. En el periodo de gobierno 2005-2009 se inicia en el país la reforma de la salud, que crea a partir del 2008 un Sistema Nacional Integrado de Salud.
La reforma prioriza la jerarquización del primer nivel de atención y la participación social en el sistema. En este contexto, se enmarca y sustenta el desarrollo de una política de salud que asuma las disposiciones y compromisos establecidos en la Ley 17.514 y en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica. En 2005, el Ministerio de Salud Pública crea el Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género con un área específica sobre violencia de género y a partir de 2010 el Programa de Violencia y Salud que continúa la tarea. En el año 2005, cuando se empieza a trabajar programas en el Ministerio, y se empieza a desarrollar el área violencia dentro del Programa de Mujer y Género, aparece un decreto que obliga a las instituciones a tener equipos de referencia. Son un grupo de personas interesadas en este tema de la violencia doméstica, que tratan de articular hacia la interna de las instituciones las políticas para atender esta problemática. En los hechos, la función que cumple es de recepcionar muchas veces las derivaciones de otros compañeros, médicos, pediatras, psicólogos, que no teniendo mucha experiencia con el tema, nos refieren a las mujeres. No es la idea central es que todo el centro de escucha, así sea la persona que la atiende en archivo o que le da número para un médico, sepa poder hacer o realizar una primera intervención de escucha y contención. Bueno, nosotros somos el equipo que se encarga, sobre todo que tenemos una función de sensibilizar y capacitar al resto del equipo de salud para que integren estos temas en el abordaje asistencial. Tratamos de no ser un equipo que tenga funciones asistenciales, de que sea del lugar a donde se deriven todos los casos, pero sí igual atendemos algunos casos que son complejos. O sea, tiene que haber un médico, en este caso soy yo, pero hay una asistente social que es un elemento esencial por su vinculación, ¿verdad?, hacia la interna de las familias incluso, y una licenciada en enfermería con todo su componente de visión más global de la parte de salud. La violencia doméstica no es... tiene muchas variables en juego, hay muchas cosas que, ¿no? Lo personal, lo social, la salud, lo jurídico, lo político. Entonces, la interdisciplina hace a eso, a abordar el tema de una forma más integral. Y al principio también te sentís sola porque no sos capaz de abordar ni de intervenir en este caso. Entonces, con la mirada de otros técnicos, empezás a comprender un poco más el problema, ¿no? Se conformó en el hospital donde trabajo el equipo y nos invitaron a participar a aquellas personas que o habíamos sido sensibilizados o sentíamos que podíamos aportar desde donde estamos. Es todo un aprendizaje. Creo que no es fácil trabajar en equipo, es parte de uno también el ser criticado, el que quizás uno se equivocó porque se equivoca, pero también tiene que aprender de esa equivocación para poder seguir aprendiendo y seguir trabajando. Sería muy soberbio pensar que yo creo que para cualquier tema de la salud que se puede abordar desde una disciplina sola, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Todos aprendemos muchísimo. Y después por el tema así de lo que es la propia contención, nosotros además de trabajar en conjunto nos llevamos muy bien, tratamos de cuidar el espacio de todas las reuniones semanales porque es un espacio también donde uno sabe que puede encontrar fortalezas y apoyo entre los compañeros y podemos hacer ese relevo, ¿no? Tratamos de cuando tenemos situaciones asistenciales no ir solas, vamos de a dos siempre y cuando hay casos complejos se discuten siempre en el equipo. Te explico, en el centro de salud es el centro, pero aparte hay varias policlínicas periféricas que no están dentro del centro.
en esa policlínica periférica trabajan médicos generales y otros médicos de familia, entonces integramos, estamos todos dentro del centro de salud, pero la idea es como sensibilizar a todos los que trabajan en ese territorio. En noviembre de 2006 se promulga el decreto 494 del 06 que reglamenta la ley para su aplicación en el sector salud. Las instituciones de salud, públicas y privadas, tienen la responsabilidad de prestar atención a las usuarias que se encuentren en situación de violencia doméstica. La guía de procedimientos para el primer nivel de atención sobre abordaje a situaciones de violencia doméstica hacia la mujer orienta la respuesta que deben dar estas instituciones. Propone un modelo de atención integral e integrada que ubica las acciones del sector salud en la red de atención como un actor imprescindible que debe articular a nivel intersectorial. Incluye a los actores de todos los niveles en la toma de decisiones y en la asistencia a la población. Define que la atención al problema de la violencia doméstica es responsabilidad de todo el personal. Cada técnico debe responder desde su rol en la oportunidad y forma que corresponda. La guía plantea la creación de un equipo de referencia institucional en violencia doméstica, nombrado por la autoridad institucional. Su función no es exclusivamente brindar asistencia, es el responsable de organizar la atención y facilitar las condiciones para que se lleve a cabo. Que cada médico, que cada enfermera, que cada actor del sector salud entienda que atrás de cada mujer que consulta por un dolor de cabeza puede haber una víctima de violencia doméstica. Es necesario involucrarse, porque si no nos involucramos con la temática de una forma profesional, creo que los cambios no se hacen, no son posibles, ¿no? La persona que está sufriendo violencia doméstica en general es una persona que está muy aislada, que está aislada de su familia, está aislada de sus vecinos, de sus amistades, y en el centro de salud sabe que tiene personas con las que contar y es muy frecuente que espontáneamente le cuenten a la enfermera o a la persona del archivo ciertas cosas, ¿sí? Y por lo menos esa persona esté preparada para decirle, bueno, mira, nosotros acá tenemos un equipo o hay un 0800 a nivel nacional que vos podés llamar, hay cosas que podés hacer. Pensaba que tenía como que resolverlo de forma inmediata o dar una solución, una resolución inmediata, abordarlo personalmente. Entonces es ahí cuando te sentís como desbordada porque no tenés una solución en el momento. Una de las cosas que aprendí que es un tema demasiado grande, demasiado amplio y que uno no tiene que poner sobre sus hombros toda la responsabilidad, pero sí que tiene que asumir su responsabilidad de hacer algo. La salud es un escenario privilegiado para ese primer abordaje, para la primera atención, para la primera escucha. Y si vos no tenés un médico de que esté con esa cabeza abierta, que solamente diga, bueno, a ver, ¿por qué hace fiebre? ¿Por qué hace lo otro? Y no le esté prestando atención a un moretón o a un brazo quebrado. Todavía hay muy arraigado y muy instituido como un modelo biomédico, todavía en algunas cosas centrado en lo hospitalario. Se habla mucho del discurso de reforzar la prevención y educar el primer nivel de atención, pero uno ve que las actitudes son muy difíciles de cambiar. Y esa primera atención no atendida, valga la contradicción, puede caer en que esa mujer tenga otras consecuencias, otras situaciones o episodios de violencia doméstica que la puedan conducir hasta la muerte, ¿no? Por eso yo creo que son las grandes dificultades que tienen, sobre todo en la profesión médica, algunos colegas con este tema, que dicen, bueno, pero ¿para qué le vas a preguntar si uno no le puede solucionar nada? Y te metes con algo y después no le puedes dar una respuesta. ¿Y qué haces? Y cuesta mucho darse cuenta que dar una escucha es hacer. Nos cuesta abrirnos a problemas que de repente no conocemos mucho o no sabemos muy bien cómo abordarlos, como
porque por ahí no estamos muy capacitados y no sabemos muy bien cómo somos las causas, y bueno, como todo, algunos saben más de alguna cosa que de otra, pero en este caso, que es un problema tan complejo y que nosotros necesitamos tratar de detectarlo y necesitamos ponerlo como problema de salud, y para eso necesitamos preguntar. Y hay que preguntarlo, no tener miedo a preguntar, y hay que tener este tema como una cosa normal, porque es una cosa frecuente. Muchas veces los compañeros no entienden que es parte del proceso, que es tan importante el inicio del proceso, esa escucha atenta, esa contención que le podemos dar, como 3, 4, 5 o los que sean años, lo que cada mujer necesite para salir de esto, ¿no? Estamos tratando, ¿no? Como cuando uno va pelando una cebolla, ¿no? De llegar al medio, ¿no? Es decir, como que estamos sacando las telas que van cubriendo esa temática privada, ¿no? Para llevarlo de lo privado a lo público. Esas barreras son de las personas, de nuestros compañeros. Y tenemos, no te digo boicot, no es, no, mirá que aquello no nos interesa, no vamos, no te digo eso. Pero sí desde lo individual, no voy porque tengo que hacer tal tarea, o sí, o te dicen sí voy y no te van. Son esas resistencias. Como toda cuestión nueva, genera resistencias, genera cuestionamientos, pero ya está instalado el tema, ya está. Los funcionarios desde la administración ya conocen el espacio mujer de la sociedad médica, los médicos tenemos muchas más derivaciones, a veces desearíamos tener más indagatorias, ¿no? Porque y de repente conocer un poquito más a fondo cómo indagan, ¿verdad? Pero bueno, creo que de a poco se han hecho avances importantes. En el contexto de la atención habitual, todo el personal debe incorporar la investigación de rutina. El formulario sobre violencia doméstica orienta sobre qué y cómo preguntar. Debe incluirse en las historias clínicas como herramienta de apoyo, pero no se utiliza para registrar la información. Las instituciones de salud deben de estar preparadas para dar respuestas efectivas al problema. Es fundamental la sensibilización de todo el personal, la capacitación específica para quienes brindan asistencia directa y la profundización para quienes atienden las situaciones de mayor riesgo. Las actividades de formación permiten trabajar sobre los temores que traban el desarrollo de habilidades para actuar. Revisar las prácticas profesionales y las creencias sobre el tema mejora la comunicación con la población atendida. La guía es una herramienta esencial y es lo que tratamos de llevar a todos los médicos del primer nivel para que apliquen. Es una guía de procedimiento que te permite a vos, primero que nada, dado esta situación que estamos de inflexión, saber que hay una normativa que te dice qué hacer, que hay una ley. Es decir, no estamos payando, no estamos actuando, no nos estamos metiendo cosas que no sabemos, sino de que hay un respaldo. Solicitamos que el ítem de violencia doméstica esté integrado en la historia clínica electrónica, no solo como una forma de relevar los datos nosotros en forma sistemática y con más rápido acceso, sino también que sea facilitadora para que el médico se pueda integrar a la pesquisa de violencia doméstica. Para mí es un tema que no tiene solo que ver con las cuestiones de la violencia o del uso del poder, sino con todas las determinantes sociales. Y entonces si yo me encuentro con la otra persona es como que yo también soy persona. A mí me ha pasado entrevistar a señoras mayores, pero mayores, más de 80 años, y preguntarles si en su infancia habían tenido situaciones de abuso sexual. Cosa que algunos colegas dudaban de preguntar y tenían miedo. ¿Cómo le vas a estar preguntando a una viejita? Bueno, sin embargo a mí me ha pasado que me agradecieran el hecho de haberle preguntado eso y que por fin, 80 años después, con alguien pudieron hablar de ese tema y descargarse de alguna manera. Por eso que durante 80 años estuvieron guardados y cada noche se acordaban de ese episodio.
Las mujeres en general no se resisten, están deseosas de que el médico al que ellas van y le tienen muchísima confianza le puedan preguntar. La violencia doméstica, al igual que otras cosas como el alcoholismo, como el consumo, atraviesan todas las capas sociales, ¿verdad? Y que en general, tanto a nivel privado como público, ellos se deben estar encontrando en este momento muchos más casos de violencia de los que imaginan. Y si no hacen la indagación, pasa que a veces están interviniendo o diagnosticando en una forma completamente errónea, porque los síntomas que la señora tiene se irían si mejora su situación. Y muchas veces preguntamos y se abren una cantidad de puertas y la mayoría de las veces tenemos respuesta a lo que preguntamos. Entonces está en nuestra imaginación que es algo que no podemos preguntar porque es demasiado íntimo, necesitamos más veces de conocimiento y no. Todo profesional de la salud debe considerar la atención a las situaciones de violencia doméstica como parte de sus responsabilidades, en todos los ámbitos de atención. Si se detecta una situación de violencia, el personal debe responder con calidez y respeto, escuchando a la persona, evaluando e informando sobre la relación de la violencia con su estado de salud y su cuidado. En el momento oportuno, se brindará la información sobre sus derechos y recursos, evitando la derivación como respuesta sistemática. La evaluación del riesgo vital y de la salud orientará las acciones posteriores. Los casos de gravedad se coordinarán con el equipo de referencia. En las demás situaciones, este problema se incorpora a la asistencia longitudinal, favoreciendo el empleo de recursos personales y comunitarios. La incorporación de hábitos saludables, las actividades deportivas, la participación en espacios sociales y actividades comunitarias, el ejercicio de la ciudadanía y los derechos fortalecen a la persona, mejoran su capacidad de autocuidado y facilitan la generación de alternativas. Lo que sí tratamos es de trabajar en red, de hacer la contrarreferencia a los otros niveles de atención, donde haya un seguimiento longitudinal, de trabajar con otros actores. Trabajamos mucho con el Centro de Salud Ciudad Vieja que nos queda enfrente, con otros sectores, con CEPRODI, los CAIF. Y fuimos tratando de hacer interconexiones entre los distintos actores públicos y privados que trabajan en este sector. O sea que logramos hacer una comisión intersectorial, público y privado, pero además interinstitucional. Salud, el Poder Judicial, la Policía Comunitaria, que también es importante, y bueno, y después otras entidades, ¿no? Porque la mujer en general, cuando es víctima de violencia, en general no trabaja, no tiene independencia económica y hay que insertarla en el mundo del trabajo, incluso empezando por la capacitación a veces, pero también tiene que resolver el cuidado de los hijos. Entonces es necesario que nos acerquemos a las ONG que trabajan con niños y adolescentes, a los CAIF, a las escuelas. Ahí vos tenés que lograr el trabajo en equipo y el trabajo en red, porque de repente, bueno, integra un gremio, integra otra institución, bueno, y aquí hay otros técnicos, ¿verdad? Ahí vos realizás el trabajo en equipo, la coordinación interinstitucional, y avanzás y haces una tarea focal, porque de repente esa mujer tiene los gurises en una escuela que va a un equipo técnico, ya sea de primaria o de los colegios. Bueno, tratás de coordinar con el resto de los equipos. La derivación sistemática a profesionales de la salud mental o de servicio social no responde necesariamente a las necesidades de la mujer y muchas veces no constituyen la indicación más oportuna. Las intervenciones especializadas y las instancias psicoterapéuticas individuales o grupales deben ser evaluadas en cada caso en particular y en todos los casos se debe mantener contacto con la usuaria en el seguimiento longitudinal.
Desde 2011, la atención psicoterapéutica es parte de las prestaciones obligatorias de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. La normativa reconoce la importancia del problema y jerarquiza la atención de las mujeres en situación de violencia. La creación de los servicios de salud sexual y reproductiva también reconoce la magnitud y gravedad del problema y explicita la atención a la violencia doméstica como una responsabilidad de los servicios. El modelo de atención propuesto enfatiza la articulación intersectorial como una necesidad para dar una respuesta eficaz e integral. El personal de salud no está obligado a la denuncia judicial. Esta se plantea como una posibilidad en los casos en que la persona no está en condiciones de asumir su protección y se evalúa que existe riesgo. Los mecanismos de denuncia se establecerán desde cada institución. La constancia de lesiones es un documento médico legal que la usuaria tiene derecho a solicitar, es confidencial y se debe entregar a la mujer. Bueno, hoy estoy acá porque integro el equipo de referencia en violencia doméstica del Hospital Maciel y hoy es la jornada que tenemos con la red de equipos referentes de todo el país, ¿no? Del sector público y sector privado. Es parte de nuestro trabajo asistir a este tipo de jornadas como para actualizarnos y ver y hacer una puesta a punto sobre en qué anda cada uno de los equipos de referencia en violencia doméstica. Y saber en qué está el resto de los equipos, cómo se actúa ante situaciones similares, conocernos, profundizar nuestros vínculos. Aprendiendo los saberes de otros, ¿no? Que también en una capacitación formal, pero también interactuando y compartiendo casos con los demás técnicos vas aprendiendo mucho, ¿no? Y el venir a la red como que nos da unos lineamientos, como que nos das estamos haciendo las cosas bien, o quizás nos tendríamos que inclinar o ir o manejarnos para qué lado. Primeramente por eso y segundo porque también nos hace sentir que no estamos solas, como hablábamos hoy, así como trabajamos en equipo con otras instituciones en la ciudad, venir acá y trabajar con otras instituciones, hablar y decir lo que uno está sintiendo, lo que le va ocurriendo, también es parte del fortalecerse y enriquecerse. Desde marzo de 2007, el Ministerio de Salud Pública convocó a un espacio de intercambio entre los equipos. En diciembre de 2007 se formaliza la Red de Equipos de Salud y Violencia Doméstica. A noviembre de 2011, la red se encuentra formada por 100 equipos de referencia que pertenecen a 44 instituciones, siendo amplia su distribución territorial. Del objetivo, pero estamos mucho mejor que hace unos años. Lo bueno es que si uno se pone a mirar para atrás, se ha hecho un buen camino. De tener 10 o 15 pesquisas mensuales, pasamos a tener más de 3.000, 3.600 pesquisas mensuales sobre violencia doméstica. Con más ayuda unas y con menos ayuda otras, pero se puede salir de las situaciones de violencia. Se puede. Nosotros vemos que a la gente ahora le interesa, ahora se acerca el Día de Prevención de la Violencia Doméstica y algunos están preguntando, ¿este año van a traer los lazos violetas? No se olviden de pasar que nosotros cuando los llevamos todos los usan. Esos pegotines que hemos distribuido de los derechos humanos empiezan en casa, están en todas las computadoras del hospital, en todos los consultorios. En todos los consultorios está pegado donde están los pegotines con el algoritmo de procedimientos. Nos llegan situaciones bien derivadas, con buenas intervenciones de diferentes servicios. Digamos como que el tema se instaló y nos reconocen como que nosotros somos las referentes. Y todo esto que estamos haciendo, que hoy desgraciadamente tenemos una muerte cada 12 o 13 días, la semana pasada hubo una,
tenemos que continuar con estas capacitaciones, tenemos que continuar con estos encuentros y para que no suceda más. El abordaje de la violencia doméstica desde el sector salud propone un modelo que rompe con la práctica de la derivación y la atención experta como única respuesta. No alcanza con atender el daño. Queremos prevenir el mantenimiento y el inicio de nuevas situaciones de violencia. Necesitamos prácticas transformadoras que promuevan cambios en las formas de relación entre hombres y mujeres y entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Esto solo será posible con la participación de todas las personas desde el lugar que ocupa cada una.